Bueno, y era lógico que el día de hoy le iban a preguntar al más infame de todos los merolicos que hay en el mundo. Y miren, adoctrinaditos, en el mundo hay muchos merolicos. Ahí donde ustedes viven, en el barrio, en los mercados populares, siempre hay un merolico. Pero este, al que nos referimos, es el más infame de todos. Este es el más infame de todos. Pero bueno, le preguntaron sobre su ministro lacayo, el ministro palero, el ministro arrastrado, que el día de ayer presentó su carta de renuncia, que porque ya no quiere ser ministro, que ya se quiere ir de palero con Lady Repsamen. Y entonces le preguntaron y dice que pues que sí, que ya le aceptó su renuncia y que pues que le vaya bien, le desea mucha suerte, dice él, ¿no? Pero después por ahí se oyen periodistas que le dicen, oiga, ¿y cuál es la causa grave para que pueda presentar su renuncia? Porque dice el artículo 98 de la Constitución que el cargo es irrenunciable y que a menos que se trate de una causa verdaderamente grave, justificada, así como tal, pues no se puede ir. Y entonces López se la quita bien bonito diciendo, pues es que ya eso está sujeto a la interpretación. Ah, cabrón, las leyes sujetas a interpretación del que quiera. Porque pues no le vengan a él con que la ley es la ley, ya ven que así dice el infame. Y después por ahí le dicen que si ya tiene pensada la terna, ya, van a ser tres mujeres, porque yo creo más en las mujeres. Y fíjense, con relación a esto de que es inconstitucional, les voy a dejar también dos videos, uno de Damián Cepeda, donde él explica que pues detrás de esto sí hay una intención que no sabemos bien a bien que sea. Él acaba de decir, el ministro palero acaba de decirle a Ciro Gómez Leiva hoy en la mañana que queda descartado que esté buscando la Fiscalía General de la República. Y dice Damián Cepeda que de hecho no puede porque tiene que estar apartado de cualquier cargo público, por lo menos 2 años. O sea, no puede ser ni senador, ni diputado, ni gobernador, ni fiscal. No puede participar ni en ninguna elección, por lo menos en 2 años. Y entonces nos preguntamos, ¿para qué lo quiere Lady Repsamen? ¿Será que esto es un acuerdo con el Gertz Manero para que en 2 años, cuando ya pueda participar, sí se quede en la Fiscalía General de la República? Porque hueso no va a agarrar hasta dentro de 2 años. No puede trabajar como secretario de Estado. No puede. Y luego les voy a dejar otro caso de lo que le dice Germán Martínez, porque pues tiene razón Germán Martínez. Esto es una porquería, o sea, es como burlarse de la gente. Ustedes van a escuchar lo que dice de esta tontería, lo califica como buen ministro hasta que se topó con la transformación de cuarta y entonces pues lo que ha hecho es verdaderamente vergonzoso. Le dicen por ahí que, y sí, para un abogado tendría que serlo, ¿no? Ayer se los decía yo en el video y aquí lo dicen ahora, pues es yo creo que el cargo mayor al que puede aspirar un abogado ejerciendo su carrera, es el mayor cargo. Se hace cuenta que si tú llegaste a presidente de la Suprema Corte y eres abogado, pues, llegaste a la meta, cumpliste con todos los escalafones, con cruzaste todo el organigrama desde abajo hasta arriba y ya no hay más. Entonces él dice que tendría que ser algo como que de mucho orgullo y que lo que pues, demuestran cuando se despide, que se va, que ya renuncia, pues es un desprecio a esto, ¿no? Y es vergonzoso, ¿no? Entonces pues también se lo acaban y dicen que hay un trasfondo político detrás de esto, y es algo que me preocupa, habrá que esperar. Dicen que es con la intención de que López nombre al nuevo ministro o ministra y ese nombramiento sería por 15 años. Entonces por ahí va la cosa, tener López a un ministro fiel por 15 años. Ya tiene a Loreta, ya tiene a la ministra plagiaria, entonces pues va a tener ahí a un ministro palero por 15 años más. Es interesante, pero bueno, no le vengan a él con que la ley es la ley,
porque así es el infame Merolico, y hoy en su respuesta lo demostró. Él sabe seguramente que la renuncia de Saldívar es inconstitucional, y lo que deberían hacer los senadores es darle una sopa de su propio chocolate. Así, mi cabrón, pues no te damos la licencia, y que no votaran por él, más bien que no votaran porque se le otorgue que se le acepte la renuncia. No, quería ser ministro, se aguanta, ahí se queda hasta que se jubile, el cargo es irrenunciable. Pero bueno, escuchen lo que dice el infame Merolico, lo que dice Damián Cepeda y lo que dice también Germán Martínez. El ministro Saldívar presentó su renuncia y ya hoy envío. ¿Sí la va a aceptar, presidente? Sí, la acepto y envío el oficio al Senado, que es el que le corresponde decidir si se acepta o no se acepta. Entonces, el procedimiento es, de acuerdo a la Constitución, se presenta la renuncia, yo ya la acepté y falta que la apruebe el Senado. Después de eso, si la aprueban, yo voy a enviar una terna para la sustitución. Entonces, ya voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo suerte y le atino, porque he propuesto 4 y 2 salieron conservas. Entonces, ¿Cuál fue la causa grave, presidente? La Constitución establece que solo por causa grave puede renunciar un ministro. Pues eso es cuestión de interpretación, ¿no? Si una persona ya no quiere continuar en un cargo, pues no se le puede obligar. Ya lo hice con el ministro Medina Mora, ¿sí? Envié igual el oficio y el Senado decidió. ¿Quién va a tener la última palabra? Pues el Senado. Entonces ya haya anunciado que se suma a la campaña de Sheinbaum si todavía no concluye el procedimiento de aceptación de la renuncia. Pues ya eso es otra cosa, ya no me quiero meter porque eso vamos a dejarlo a los analistas, no, a los expertos. Sí, estoy pensando en la terna y fíjense que me estoy inclinando por presentar 3 mujeres. Al cargo de ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, del ministro expresidente Arturo Saldívar. Tengo una opinión encontrada al respecto. Por un lado, lamento profundamente el desprecio que un integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le puede tener al cargo de ministro. Miren que valorar que no le encuentra ya utilidad y que cree que es más positivo consolidar la transformación desde otro lugar, me parece verdaderamente lamentable para cualquier persona. Ser ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un máximo orgullo de vida para un abogado. No existe otro cargo en donde se va a poder desempeñar, porque para empezar, y por si no lo sabe, tiene un impedimento legal de 2 años, en donde no puede ser ni abogado ni patrono de ningún asunto frente al Poder Judicial. Pero no solo eso,
sino que también está equiparado que no va a poder ser ni secretario de Estado, ni fiscal, ni diputado, ni senador, ni gobernador en 2 años. Entonces, ¿cómo a dónde va que represente una mayor oportunidad de servir al país que ser ministro de la Corte? La verdad, qué pena estos antecedentes, como qué pena el anterior también, de dejar una responsabilidad máxima como es ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero por otro lado le digo muchas gracias, señor ministro, pásele. Cuando menos de mi parte no va a tener ninguna objeción. Gracias por hacerse un lado y dejar de obstruir la justicia constitucional desde su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque si bien hay resoluciones interesantes en otra época, en la última época de este ministro que fungió como presidente y en coincidencia con este sexenio, fue una pena sus posiciones. Desde el intento de quedarse más tiempo ilegalmente al frente de la presidencia de la Corte, Concluya. hasta resoluciones en contra de posiciones históricas de protección de derechos humanos y demás. Para tener un ministro que esté subordinado al interés del Poder Ejecutivo, mejor tengamos la oportunidad de nombrar a una nueva persona ahí. Pero mi llamado va a este Senado y particularmente a la oposición, a que estemos a la altura. Los nombramientos de ministros y ministras de la Corte requieren 2/3 partes de este Senado. Y nunca ha tenido 2/3 partes el presidente López Obrador y Morena, desde 2018 hasta ahorita, y sin embargo ha logrado todos los nombramientos que ha querido. ¿Cómo es posible si no tiene los votos? Porque ha votado parte de la oposición. Y hoy un cortadero de venas, que qué bárbara la ministra Yasmín Esquivel. Qué bárbara, qué bárbaro quien nombró a la ministra sabiendo que había una subordinación. Y eso implica toda la mayoría de Morena más una parte de la oposición. Y sí sabíamos de la cercanía política, yo lo dije en esta tribuna. ¡Qué sorpresa el comportamiento de la ministra, con mucho respeto, Ortiz! Pues yo no sé qué le sorprende, había sido diputada del movimiento un tiempo antes y había trabajado en la presidencia de la República. Concluye. ¿Cómo qué parte le sorprende de la cercanía? Los cargos de ministro y de ministras de la Corte son para ser independientes, son para ser autónomos. No debe de estar ahí un opositor, no hay que confundir, no son oposición la Corte. Están ahí para ser independientes, están ahí para ser autónomos. Y esa es la oportunidad que va a tener este Senado de la República. Ojalá estemos a la altura. Por último, no puedo dejar de mencionar que creo que esta es una decisión concertada. Creo que es una jugada política, porque resulta ser que con esta renuncia anticipada le otorga la facultad al presidente de la República de hacer un nombramiento, de proponer a alguien por 15 años. Facultad que no hubiera tenido derecho si este ministro termina su gestión. No le tocaba al presidente de la República actual proponer a este nuevo integrante, hombre o mujer, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por todo eso, lamento profundamente la decisión, pero digo, aprovechémoslo como oportunidad y nombremos a un ministro o ministra digno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. El cargo de ministro o ministra de juez constitucional es irrenunciable. Solo puede hacerlo por causa grave. Yo pregunto, ¿dónde está la causa grave? ¿La consolidación de la Cuarta Transformación es una causa grave? No lo sé, yo creo que no. Mientras aquí, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, ha dado una muestra de dignidad y de aprecio por la República y de aprecio por la Constitución, el ministro Saldívar da una prueba de concluir en la abyección. Corona su carrera, que había empezado perfectamente, con argumentos brillantes, con posicionamientos garantistas, con extraordinarios argumentos, el ministro Saldívar, y que los traicionó siendo presidente del Tribunal Constitucional.
La reforma judicial, aquí vinieron a decir parte de ustedes de Morena en esta tribuna que se necesitaba una reforma judicial que combatiera el nepotismo, que combatiera el clientelismo, que hiciera eficiente la carrera judicial. Bueno, pues Saldívar promovió una reforma vana que solo favoreció a su narcisismo. No, ya lo dijo bien el senador Cepeda, su intento de 2 años más, que le constan al senador Bolaños, 2 años más, su intento es de él, el intento es de Saldívar, no del senador Bolaños. Despreciando a la Constitución para mantenerse en el cargo, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza de jurista. Le da vergüenza a la Corte, le da vergüenza al Poder Judicial, a su escuela, a la Escuela Libre de Derecho, la deshonra. Bien, ministra Olga Sánchez Cordero, tiene usted mi aprecio y la verdad, la actitud del ministro Saldívar tiene mi repudio republicano. Si él quiere apoyar a Claudia Sheinbaum, está en su derecho, como ciudadano. Si él quiere renunciar, tiene que renunciar con causa grave. Tiene mi repudio republicano. ¿Alguna pregunta, señor? No, ¿verdad?